Buenísimo. Bueno, acá falta el nombre de Cande. Vamos a formalizar en algún momento a Cande. En algún momento pasará. En algún momento pasará. Pero bueno, sepan que ella también va a participar en el repaso. Se puso a la 10 Cande por ustedes, así que después le haremos un fuerte aplauso. Bueno, vamos a ir abordando todos los temas que nos parecieron que no pueden no saber para el segundo parcial, así que arranquemos. Ahí está. Bien, estos son los temas que vamos a ver de neuro. También agregamos un poquito de cefaleas. Lo primero va a ser el síndrome piramidal, que yo les voy a hablar un poco. La definición del síndrome piramidal es los signos y síntomas provocados por la lesión de la piramidal. Que va desde la corteza, pasa por la cápsula interna hasta la médula. No es lo mismo que decir primer motoneurona, sepan eso, porque la primer motoneurona incluye otros haces no piramidales, como el córtico rubro espinal y todas esas cosas. ¿Sí? Es un poquito más específico el piramidal, aunque la sintomatología puede ser muy parecida. Hay muchas causas. La causa que nosotros por ahí vemos muchísimo es la lesión vascular, ¿sí? La lesión vascular cerebral. Sepan que no es la única causa, ¿sí? La presentación típica sería la paresia, es decir, la debilidad o la plejía, la parálisis, acompañada de hiperreflexia osteotendinosa. La presentación clínica, tenemos signos negativos y signos positivos. Como signos negativos tenemos esta debilidad o paresia, tenemos la reflexia cutáneo-mucosa, o sea, recuerdan lo que habíamos charlado en examen físico, estimular dermatomas del abdomen para ver si producen contracción de los músculos de la pared. Y la atrofia por desuso, ya cuando tenemos un piramidal bien instalado, ¿no? Obviamente en el agudo no vamos a ver esta atrofia por desuso. ¿Sí? La atrofia sería consecuencia de esta debilidad. Y como signos positivos tenemos la espasticidad, que sería este aumento del tono muscular. La espasticidad, recuerden que tiene el signo de la navaja, es una hipertonía que cede bruscamente versus la rueda dentada, que es extrapiramidal. La hiperreflexia osteotendinosa, los clonus y el Babinski. Recuerden que el Babinski es un reflejo normal en el bebé. Hasta los 2 años nosotros estimulamos. Imaginen que este es un pie. No les voy a mostrar mi pie. Estimulamos acá, así, y la respuesta tiene que ser extender. Eso es normal hasta los 2 años. Si vos a un adulto le haces eso y te hace el Babinski en vez de hacer esto, verí muchos problemas, ¿sí? Y según la topografía de la lesión, podemos tener paresias o plejías directas o alternas. ¿Qué quiere decir que sean alternas? Que yo tengo, por ejemplo, parálisis de un par craneal izquierdo y una plejía brachiocrural derecha. Tiene que ver con la altura de la lesión. ¿Sí? Sepan eso. Si les preguntan por síndromes alternos, generalmente afectan un par craneal homolateral a la lesión y la hemiplejía facio-brachiocrural que sea contra la lesión por la decusación de la vía piramidal. Tiene que ver con eso, básicamente, ¿sí? Después... La brachiocrural sería. Claro, sí, tenés razón. Porque facial dependería del par craneal. 70 millas. Y después, bueno, pueden haber otras manifestaciones según el territorio afectado por esta lesión. Y no simplemente vamos a tener signos piramidales. Ahí les dejé un GIF, no sé si lo pueden, del Babinski. Muy bien ahí, Marcelo. Es cierto que algunos preguntan síndromes alternos. Sepan por qué se dan y sepan si quieren algún ejemplo. Yo no les recomendaría saber un montón, pero tienen que conocerlos, ¿sí? Para que no se les quemen los papeles cuando les toque. Y ahí pueden ver en la parte de arriba, el GIF de arriba, un clonus, ¿sí? Ahora les voy a hablar un poquito de lo que es el ACV, porque nosotros solemos equiparar ACV a piramidal. Y eso es una equivocación, ¿sí? Porque cuando hablamos de ACV, hablamos de justamente una lesión isquémica o hemorragia aguda a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Puede ser una ACV medular incluso. Pero lo que tiene es que no necesariamente nos va a dar un piramidal. Y no todo piramidal es por un ACV. Como habíamos visto, podemos tener, por ejemplo, una masa encefálica o alguna alteración congénita, ¿sí? Nosotros vamos a hablar de ACV generalmente cuando tenemos un foco neurológico agudo. Puede ser, por ejemplo, un síndrome cerebeloso, un síndrome vertiginoso. Puede ser, por ejemplo, la pérdida súbita de agudeza visual en uno de los ojos, ¿sí?
porque depende de la arteria, del territorio arterial afectado, la manifestación clínica. Esa es una distinción bastante importante. Y algo que habíamos charlado con Emi en algún Ateneo era que si vos sospechas un ACV, lo que corresponde es realizar una tomografía y una glucemia para descartar justamente los focos neurológicos por hipoglucemia. Hay otras causas también de foco neurológico importantes a descartar, pero las primeras dos son el ACV y la hipoglucemia. Que les quede un poquito a las características de cada uno, igual está en el capítulo de la gente sobre enfermedad vascular cerebral, pero bueno, que les quede este cuadrito para cuando lo quieran usar. Y acá acuérdense siempre que la tomografía es sin contraste y que el objetivo es descartar la hemorragia, ¿sí? Después les dejo esta tablita, que está igual en el Argente, de la diferencia entre primera y segunda motoneurona. Y vamos a hablar un poquito del extrapiramidal, que por ahí es un tema que queda medio olvidado, pero se puede preguntar. Y tiene como algunas cositas medio finitas y que por ahí es más infrecuente ver en la clínica. Los síndromes extrapiramidales se caracterizan por el trastorno del movimiento, del tono y de la postura. Muy bien, ahí Marcelo hizo otro aporte. Los trastornos del movimiento incluyen el movimiento voluntario, es decir, lo que uno conscientemente decide hacer, el movimiento automático y asociado, que puede ser, por ejemplo, la gesticulación facial, el balancear los brazos al caminar, ¿sí? Y también del tono y de la postura, y es todo por compromiso de los ganglios de la base, ¿sí? El ejemplo clásico del extrapiramidal es el Parkinson, pero hay otras patologías como la enfermedad de Wilson, como la enfermedad de Huntington, algunas lesiones cerebelosas, ¿sí? Que también se pueden extender un poco más y dar también extrapiramidalismos. Dentro de los trastornos del movimiento vamos a tener los que disminuyen el movimiento, las hipoquinesias y las hiperquinesias. Dentro de la hipoquinesia podemos tener, como suele pasar en el Parkinson, la dificultad para iniciar un movimiento o que el movimiento se haga lento y la disminución del tamaño de la letra, eso sería la micrografía. Dentro de la hiperquinesia tenemos varios movimientos involuntarios, quizás los más que observamos con mayor frecuencia en la clínica son los temblores, ¿sí? Que es un movimiento oscilatorio, ¿sí? Pequeño en general en su eje y es regular. Puede ser en reposo, en el movimiento, que también es el que se llama el temblor de intención, y el postural o de actitud. ¿Cómo los vamos a explorar? Para el temblor en reposo le vamos a pedir al paciente que coloque las manos sobre los muslos, ¿sí? Y vamos a ver si se mueven o no. Para el postural le vamos a pedir que extienda los brazos y nos muestre así las manos. Por ahí no me van a ver bien. Pero, y vemos si tiemblan al mantener una postura en un tiempo. Y para el de intención le podemos pedir, por ejemplo, que lleve un vaso a la boca o que se lleve las manos a la cara para observar si en el transcurso del movimiento presenta temblor. El GIF de este señor comiendo sopa mostraría un temblor de intención. Las coreas son otro tipo de movimiento, bastante menos frecuente, que se caracteriza por ser muy rápido, muy irregular, y lo que tiene es que va variando en diferentes porciones corporales. Entonces es bastante característico. Los tics, que son bastante estereotípicos, seguramente ustedes han visto algún video de una persona con síndrome de Tourette, ¿sí? Que puede hacer tics faciales, puede hacer un ruido o adoptar una postura, incluso decir ciertas palabras en forma repetida, puede ser un tic. Y su característica es justamente la recurrencia. Hace lo mismo y súbitamente, y lo repite, y lo repite, y lo repite. También tenemos las mioclonías, que son las contracciones bruscas de un segmento muscular, y el hemibalismo, que es como una corea, tiene esa misma característica de ser rápido y regular, pero predomina en grupos proximales en vez de distales, como la corea, y generalmente es unilateral. El GIF de abajo del señor que come sopa es una mioclonía. También en el Power igual están puestos algunos links a videos de YouTube como para que vean los movimientos y puedan saber, aunque sea lo básico, de trastornos del movimiento. Las otras características son la hipertonía, que recuerden que es de la rueda dentada, es decir, que cede progresivamente, y el trastorno de la postura, que se genera porque la persona, al tener alteración del tono muscular, predominan ciertos grupos sobre otros y lleva a una alteración de la postura. De vuelta, la clásica es esa postura encorvada del paciente con Parkinson, ¿sí? Pero también puede suceder, por ejemplo, la parálisis supranuclear progresiva, que es contraria, el paciente mira hacia arriba. Y hay otras distonías en otras patologías, pero son mucho menos frecuentes. La verdad que lo más frecuente que pueden llegar a ver es un Parkinson. Y es importante que lo sepan reconocer, porque tiene todas las características.
No sé si tienen algo que aportar, chicas. No, por creo que no. ahí, ya que los compañeros hablaron de esto de la polifarmacia que pasa muchas veces en los adultos mayores, puede dar a veces esa combinación de fármacos, o hay algunos fármacos que más adelante los irán aprendiendo que pueden causar ese tipo de presentación en los pacientes extrapiramidales. Entonces también ponerlo como, si llegan a hacerlos hablar o algo, decir que es una causa y que también uno lo tiene que sospechar. Fue contra importante lo que dijo Cande, sobre todo el más común que causa extrapiramidalismo es el Reliberan. Una sobredosis de Reliberan, metoclopramida, que se usa para las náuseas. Re frecuente en la inflamación. Sí. Puede provocar... El Reliberan, ¿no? Sí. Por ahí ese tipo de intoxicaciones con medicamentos son frecuentes en niños, por ahí que acceden a las medicaciones del adulto mayor. Bueno, ahora vamos a hablar de cefaleas. Básicamente, como definición, tengan en cuenta que es un dolor en lo que es la bóveda craneana, pero acuérdense siempre de que el parénquima cerebral per se no duele, ¿sí? Lo que sí duelen pueden ser los núcleos del tronco, pero en realidad la cefalea se produce por señales, básicamente, que son extracerebrales del cuero cabelludo a nivel de los vasos, de los senos venosos. Per se no es el encéfalo, digamos, el que duele. Tengan ese concepto en claro. Algo importante es que la cefalea es el motivo de consulta neurológico más frecuente, más que nada en consultorio, entonces tienen que saber qué preguntar a la persona que tienen enfrente. Siempre pregunten por el tiempo de evolución, más que nada para saber si es una cefalea de aparición aguda o si es algo que el paciente ya viene acarreando, por así decir, hace años. Cada cuánto les aparece, o sea, su periodicidad, con qué frecuencia lo tiene. Cuánto dura, que ahí lo importante es por ahí que pregunten si ante situaciones, por así decir, que generan distensión en ese paciente, la cefalea desaparece, por ejemplo, ante el reposo, si desaparece, por ejemplo, en el ejercicio, o si incluso se incrementa en el momento del ejercicio. ¿Dónde le duele? Eso es fundamental. Si es holocraniana, si le duele toda la cabeza, si es semicraniana y de qué lado le duele, o si es como variable o por ahí periocular para más relacionado con una cefalea en racimos. ¿Cómo es el dolor? Si es opresivo, si es pulsátil. Y después, bueno, preguntas que tenemos que hacer en realidad en todas las patologías, si alivia o no con el tratamiento y si hubieron cambios en el último tiempo. Otra cosa importante es que tienen que conocer que hay algunas cefaleas que pueden tener aura y los síntomas acompañantes, la foto de la sonofobia, las náuseas, los vómitos, más que nada asociados a rinorragia, lagrimia y demás. Y algo importante es que la cefalea tiene un diagnóstico que es más que nada clínico y en general no se piden estudios complementarios, salvo que aparezcan algunas situaciones en particular que son las banderas rojas de la cefalea, que son estas que les pusimos acá. La tabla está en inglés, pero nos pareció que estaba buena porque tiene como una sigla. En líneas generales, tengan en cuenta que habla más que nada de la presencia de algún tipo de sintomatología sistémica que pueda generarnos como duda diagnóstica más que nada, como la fiebre, la pérdida de peso, la inmunosupresión y bueno, otros que figuran ahí. Que haya presencia de foco neurológico. Esto que hablaba José recién, si el paciente además de esto, bueno, no sé, tiene algún temblor, alguna plejía, alguna paresia, le duele algo más, tiene parestesias, nos tiene que llamar la atención y eso nos va a ameritar pedirle una imagen al paciente. La presencia del edema de papila, como sabemos por el síndrome de hipertensión endocraniana, que agrave con los cambios de postura es también importante. Después, si la cefalea, por ejemplo, presentó un cambio de cómo venía siendo a cómo es. Y otra cosa importante es que pregunten si, por ejemplo, al paciente la cefalea lo despierta por la noche o si aumenta ante maniobras de Valsalva, como por ejemplo toser, estornudar o incluso también ante el ejercicio. Si el paciente nos relata alguna de estas cosas, nos va a meritar entonces a pedir el estudio. Lo primero que se pide es la tomografía y si eso da normal, recién ahí se pide la resonancia. Tengan en cuenta en líneas generales que existen las cefaleas primarias y secundarias. Las primarias son la tensional, la migrañosa y la cefalea en racimos. La más frecuente de todas es la tensional, que incluso un alto porcentaje de la población lo tiene en algún momento de su vida. Sepan que puede ser aguda o crónica. Lo más común es que en general aparezca aguda, pero un 3% puede tenerla de forma crónica.
y que bueno, se caracteriza básicamente por darse por la contractura de los músculos, que eso genera un dolor que es de tipo opresivo. Les pueden decir que le duele como la parte central o en general puede ser holocraniana y es de intensidad leve a moderada. Se puede acompañar tanto de mareos como de ansiedad o de sensación como nauseosa. Después, en lo que es la migrañosa, para diferenciarla, sepan que es bien hemicraniana en general y que el dolor que siente el paciente es un dolor de tipo pulsátil y que la intensidad es más alta que la de una cefalea tensional. Puede presentarse con aura, que en general aparece tiempo previo a lo que es el momento, entre minutos a horas, y puede tener distintos tipos de afecciones como alteraciones en la visión, parestesias, que ya es menos frecuente, y la afasias. Y lo más frecuente son las apariciones visuales. Pueden ver como destellos y demás. Y bueno, se acompañan de fotosonofobia, de náuseas y vómitos. Por eso les decía que son cosas importantes de preguntar. Y bueno, el racimos es menos frecuente, en general es un dolor periocular y sepan que puede dar de 1 a 8 episodios al día y tiene una duración por ahí de 30 minutos a más de 2 horas. Y es un dolor tenebrante, en general se acompaña de lagrimea y rinorrea, que eso nos puede también ayudar a diferenciarlo. Y lo importante es que todas las banderas rojas de las que yo hablaba antes les van a servir para descartar más que nada cefaleas secundarias, sobre todo lo que es el síndrome de hipertensión endocraniana, más que nada la presencia de una masa, o por ejemplo algún tipo de hemorragia a nivel cerebral. Entonces, por eso es que es importante el pedido de la imagen. Sepan que en el síndrome de hipertensión endocraniana, en general, la cefalea es más matutina y justamente empeora ante el esfuerzo, que es una de las banderas rojas que teníamos. Y bueno, después tienen que conocer las otras, pero más que nada que sepan que existen las primarias y las secundarias. Las secundarias, ojo, y las cefaleas primarias son esas tres que están ahí. Bueno, hablando del síndrome de hipertensión endocraniana, sepan que la presión normal es de 5 a 15 milímetros de mercurio y esto por definición sería el aumento por encima de ese valor. A nivel fisiopatológico, ustedes saben que la calota no se puede distender y dentro de ella está el encéfalo, la sangre y el líquido cefalorraquídeo. Entonces, si aumenta lo que es la masa encefálica, va a aumentar la presión, si aumenta la sangre lo mismo y si aumenta el líquido cefalorraquídeo lo mismo. Lo que pasa es que estos tres componentes tienen la característica de que la sangre va a poder como regularse ante esos aumentos de presión. Entonces, el riesgo que hay en el síndrome de hipertensión endocraniana es principalmente la isquemia cerebral. O sea, si aumenta la presión por una causa encefálica, la sangre va a disminuir, por así decir, a nivel encefálico, y eso va a hacer que esté este riesgo de isquemia. Y el otro riesgo es la hernia encefálica, porque aumentó tanto la presión que, bueno, ya no se pudo, digamos, contener la masa encefálica. Dentro de las causas, como les decía, puede afectarse la parte encefálica, la parte vascular o lo que sería el líquido cefalorraquídeo. Lo más frecuente que ustedes se van a encontrar van a ser lo que son los tumores o los traumatismos de cráneo, pero sepan que existen todas estas causas que les dejamos acá para que después lo vean. Y bueno, a nivel clínico, que es lo que por ahí más nos interesa a nosotros, es que sepan que se presenta siempre con una triada de cefalea, vómitos a chorro y el edema de papila. Lo ideal sería que sepamos encontrar lo que es el edema de papila. No es muy frecuente realmente que ver a alguien hacerlo en la guardia, no sé si alguno pudo verlo, pero bueno, tengan en cuenta que la cefalea justamente presenta todas estas banderas rojas de las que hablábamos antes, que les contaba también. Así que bueno, sepan esa tríada, es importante. Sí, la triada la suelen preguntar por ahí varios profes. Bueno, y un poco también conectándolo a la hipertensión endocraniana, vamos a cerrar con el síndrome de meningio, que ya habíamos trabajado un poco en lo que fue la mostración del examen físico. Recuerden, como bien les dijo Emi el día que mostramos examen físico, no es lo mismo meningitis que el síndrome de meningio. El síndrome de meningio se caracteriza por la irritación de las meninges, acompañado de signos de hipertensión endocraniana y alteraciones del líquido cefalorraquídeo. Este también puede tener causas no infecciosas, como son las causas hemorrágicas, en la hemorragia subaracnoidea, y causas neoplásicas, ¿no? Como una carcinomatosis a nivel de las meninges. Sepan también que hay algunas patologías que se pueden presentar con meningismo, es decir, con un síndrome de meningio un poquito más leve, como puede ser, por ejemplo, tras la inyección intratecal, es decir, dentro del líquido cefalorraquídeo,
por ejemplo, de un quimioterápico. Esto por ahí yo lo he visto más en pediatría, en la terapia intensiva, o puede ser, por ejemplo, también por, como es, algún absceso, algunos abscesos retrofaringeos, hice un lapsus. Las causas más frecuentes, por ahí de las meningitis, de las causas infecciosas, que son las meningitis o meningoencefalitis, según la etiología, son las virales. Y típicamente son más leves, exceptuando algunas por algunos virus, como pueden ser por el virus del herpes simplex, ¿sí? Pero la de evolución quizás más tórpida en general, una evolución grave de rápido deterioro, van a ser las bacterianas, ¿sí? Típicamente por neumococo, meningococo o hemófilus, pero también hay otros agentes que las pueden causar, por ejemplo, listeria. Todo va a depender del contexto de nuestros pacientes, ¿sí? Y algunas bacterianas también pueden ser un poquito más subagudas, como puede ser la TBC, y en general afectan más lo que es base de cráneo con afectación de pares craneales, aparte del síndrome meningio. Las parasitarias son más frecuentes en pacientes inmunosuprimidos, al igual que las micóticas, típicamente la criptococosis. Eso también sepan qué sospechar según el paciente que se les presente. En general, las parasitarias, micóticas y virales pueden tener también un poco el componente de encefalitis, entonces pueden haber, por ejemplo, cambios en la personalidad. Eso es muy importante y es muy sutil a veces en los pacientes que pueden, por ejemplo, presentar irritabilidad y se atribuye quizás al estrés de la vida cotidiana y en realidad la persona está empezando con un síndrome encefalítico. Clínicamente vamos a tener la triada clásica de la rigidez de la nuca con fiebre y deterioro del sensorio. Sepan que no todos los pacientes van a tener esta triada clásica, ¿sí? Los niños muchas veces no tienen tantos signos meningios, la tenemos que sospechar cuando tenemos fiebre y cefalea, cuando tenemos fotofobia, cuando tenemos los vómitos en chorro. Yo muy poco sutilmente les puse qué cosas correspondían a la hipertensión endocraniana, la cefalea y los vómitos en chorro. Sepan que también podemos tener edema de papila, podemos tener un foco neurológico, que eso típicamente nos habla un poco más de este componente encefalítico, ¿sí? La fotofobia, asumo que saben qué significa, es que literalmente a los chicos les molesta la luz, no quieren que les pongan nada de luz encima, quieren estar oscuras. Y en el nivel de examen físico, un poco lo que habíamos hablado, hay contractura muscular que va a provocar la rigidez de la nuca, y lo podemos ver con el signo de Lewinson. Le pedimos al paciente que se toque el pecho con el mentón, y como no llega, abre la boca para llegar. Eso es el signo de Lewinson. Tenemos la rigidez del raquis, entonces se levanta haciendo el trípode. También podemos tener la rigidez de los miembros inferiores, la contractura de los flexores, entonces vamos a tener la posición en gatillo de fusil. Y los signos de irritación meningia, que también se producen por la contractura, que son el Kerning y el Brunzinski, que bien mostramos con Emilia. Recuerden que el Kerning lo hacemos levantando desde el tronco al paciente, o si hacemos la variante desde la pierna, levantando desde el talón, y el Brunzinski, la nuca, y levantando desde la rodilla el muslo sobre el abdomen. Para completar, digamos, esta triada del síndrome meningio que requiere los componentes de hipertensión endocraniana, la irritación meningia, nos quedan las alteraciones líquido-cefalorraquídeo. Sepan que un paciente con un síndrome meningio es una urgencia neurológica e infectológica. Vamos a asumir una meningitis bacteriana hasta que se demuestre lo contrario. Muchas veces también se asume que puede ser una meningoencefalitis por herpes. Esas son como las etiologías más graves y que a nosotros nos preocupa que al paciente le queden secuelas. Sepan que es muy frecuente la secuela después de una meningitis bacteriana, típicamente una hipoacusia por lesión del octavo par. Entonces es una urgencia también realizar justamente una punción lumbar y ver el líquido cefalorraquídeo. Conozcan las contraindicaciones de punción lumbar, típicamente es una hipertensión endocraniana marcada, sobre todo que tengamos, por ejemplo, un foco neurológico, ¿sí? Que nosotros pensemos que puede haber una masa encefálica. Ahí lo que corresponde es realizar una tomografía antes, ¿sí? En el líquido cefalorraquídeo tenemos que mirar su aspecto, tenemos que mirar la cantidad de proteínas, de glucosa, de cloruro y de células. Normalmente deben haber muy poquitas células. Si se fijan en la tabla dice 1 a 2 por milímetro cúbico. Y según la distribución de estos componentes, cuánta glucosa, cuánta proteína, nos van a indicar un poco la etiología. También se realiza un gram para visualizar bacterias. Sepan también que como medimos la glucosa en relación a la glucemia, tenemos que tomar al mismo tiempo un laboratorio, ¿sí? Y pedir una glucemia. No sé si tienen algo que decir, chicas.
No, que re importante esta tabla porque la preguntan, la toman uno por uno. No menosprecien a la tuberculosis porque también la preguntan. No, y después en cuanto a lo que decía José de la imagen, tengan en cuenta que si ustedes a un paciente con un síndrome de hipertensión endocraniana le hacen una PL sin hacerle la imagen, lo van a enclavar básicamente. Así que si sospechan la hipertensión endocraniana, tienen que hacer sí o sí la imagen. No se van a olvidar ni para su práctica médica ni en el examen de decirlo, por favor. A ustedes no les toman tratamiento, sepan igual que básicamente a vos lo que te urge de la PL es saber qué germen es. Se inicia antibioticoterapia empírica y si rescatás un germen después cuando haces la PL, bueno, que Dios te ayude. Lo importante es no enclavar al paciente, como dijo él. Había una mnemotecnia que es que las bacterias comen glucosa y cagan proteína. Muy burdo, pero les puede servir para acordarse de por lo menos la de la bacteriana. Bueno, y después vertiginoso, que lo pusimos, ya lo hablamos un montón igual el otro día. En líneas generales, sépanse la diferencia entre vértigo y mareos. Y en el mareo básicamente el paciente siente como que está flotando cuando camina, mientras que en el vértigo siente el movimiento de las cosas o siente como que él se mueve en relación al espacio que lo rodea, que así es como se lo pueden contar los pacientes. Y acuérdense que existe el vértigo periférico y el central. En el periférico en general lo que está afectado es el laberinto o lo que sería la vía vestibular y es por eso que tiene toda la clínica. En el caso del nistagmus, tengan en cuenta que, y ya lo hablamos igual el otro día, pero es un nistagmus que es horizontal. Por ahí lo que no dijimos es que el nistagmus tiene dos fases, una fase lenta y una fase rápida. Y en el caso de para qué lado, digamos, se va a producir y para qué lado está el vértigo, tengan en cuenta que lo que percibe acá el cuerpo es como si la cabeza estuviese inclinada hacia algún lugar por la afección de la vía vestibular. Entonces lo que va a pasar es que supónganse que yo tengo afectada mi vía vestibular derecha, que sería de este lado, ¿no? Lo que percibe mi cuerpo es que yo estoy con la cabeza inclinada hacia la izquierda, cuando en realidad no lo estoy. Entonces es como que el nistagmus en su fase lenta va a ir hacia la derecha, pero el nistagmus per se sería izquierdo, porque se percibe la fase rápida, que es cuando el cuerpo detecta, ah, no, la cabeza la tiene bien ubicada, entonces acomoda el ojo. ¿Sí? Entonces, digamos que el nistagmus sería contralateral al lado de la lesión. O sea, si el nistagmus es hacia la izquierda, la lesión es derecha. No sé si se entendió o los compliqué. Después, bueno, en cuanto a lo que son las alteraciones del equilibrio, en este caso van a ser leve a moderadas, por ahí menores que en la central, porque es hacia uno solo de los lados, que sería hacia el lado afectado en lo que sería el romber del paciente. Sí va a estar más asociado que el vértigo central a lo que serían las náuseas y los vómitos, sobre todo justamente por la afección de la vía vestibular y esta percepción de que el cuerpo está como desacomodado, por decirlo así bruscamente. Y sí, obviamente va a estar asociado con afección en lo que sería la audición o tinnitus. ¿Sí? Algo que en el vértigo central no va a estar porque justamente no se asocia con lo que sería la audición. Y bueno, obviamente el reflejo óculo-vestibular va a estar afectado en la vía periférica y va a estar normal en la zona central. En líneas generales, háganle romper al paciente, háganlo caminar, vean cómo está la marcha, si tiene aumento de la base de sostén. Eso, sospechenlo de esa manera, sí. Y hagan la, Ah, perdón, no, iba a no, decir que hagan la pregunta de si sienten que ellos se mueven, o si las cosas giran alrededor de ellos, porque por ahí el paciente no lo, es un mareo y no lo saben describir, y cuando uno le da el ejemplo o le hace la pregunta puntual, ahí por ahí se reconoce y es una ayuda más. Si el paciente te dice estoy mareado y capaz que no está mareado, tiene un vértigo, ¿sí? No es lo mismo. Siempre es importante tomarse un tiempito e intentar diferenciarlos porque las etiologías son bastante diferentes, ¿sí? Yo lo que les iba a decir, recuerden bien para qué nos sirve el romber. Hay tres opciones, o cuatro, digamos. Romber normal lo puede hacer. Romber lateraliza para un lado vestibular. Romber hace trompito, cordones posteriores. El cerebeloso no te puede hacer el romber. Un romber alterado no es cerebeloso porque no lo puede hacer, ¿sí? Porque por ahí es medio fino y a veces no se termina de entender todo lo del vestibular.
Bueno, viene este paciente. Ese paciente claramente tiene algo ahí que no estaba bien. Lo vamos a palpar. ¿Qué tenemos que tener en la cabeza cuando palpamos un ganglio? ¿Sí? Primero que nada, el tamaño. Sí, o sea, esto nos va a permitir básicamente diferenciar si un ganglio tiene sospecha de malignidad o no. Y eso es re importante porque, como sabemos, hay neoplasias que afectan a los ganglios. Y bueno, en cuanto a la malignidad, sepan que cuando son mayores a 2-3 centímetros ya nos tienen que hacer sospecharlo. Si el ganglio es doloroso, en general los ganglios que son malignos no generan dolor, en cambio los ganglios benignos sí. O sea, si imagínense que ustedes, no sé, tienen una angina y se palpan uno de los ganglios que ustedes tienen, es probable que no es que es un dolor que es insoportable, pero genera cierto dolor. Y lo otro que también va a ocurrir es que ese ganglio se va a encontrar blando, que es algo que no pasa en lo que es un ganglio de sospecha maligna. Y otra cosa importante es que los ganglios malignos están adheridos a lo que serían los tejidos. Entonces, si nosotros lo palpamos y lo intentamos movilizar, no lo vamos a poder hacer. Eso lo diferencia del ganglio benigno, en donde sí vamos a poder movilizar. Algo que no pusimos acá, que es importante, pero ya se los había dicho en uno de los Ateneos, si ustedes sospechan de una causa infecciosa, siempre fíjense y comparen que los ganglios, si son uni o bilaterales, los ganglios unilaterales se asocian a causas bacterianas, mientras que los bilaterales se van a asociar a causas virales, para que les sirva para este examen o para la vida en general. Bueno, siempre van a haber localizaciones que nos van a hacer como levantar sospecha de que ese ganglio es más probable que sea maligno, como la parte supraclavicular, retroauricular o la parte poplitea. Y tengan en cuenta siempre acompañarlo de la clínica del paciente con lo que serían los síntomas veces. Si el paciente les dice que sudora, sobre todo a predominio nocturno, si el paciente bajó de peso, si el paciente tiene fiebre, y sobre todo una fiebre que viene como bastante persistente, tienen que tener en cuenta que eso podría ser un linfoma, ¿sí? Lo tienen que pensar. Súper importante también contextualizar, como les decía Emi al paciente, busquen, por ejemplo, si encuentran ganglios submandibulares, bueno, vean la boca. Hay un foco infeccioso en la boca, tiene un absceso así porque le faltan la mitad de las piezas dentarias o no tiene nada. Tiene hipertrofia amigdalina, tiene las fauces eritematosas, tiene placas. Busquen bien los territorios de drenaje de esos ganglios. Busquen también adenomegalias en otros lados, porque quizás, por ejemplo, tenemos unas fauces eritematosas, tenemos adenomegalias en el cuello, pero encontramos también en la axila, encontramos femorales, y entonces ahí tenemos que pensar otras causas, ¿sí? Recuerden siempre cuando hablamos de ganglios aumentados de tamaño, causas sistémicas y causas locales. Y siempre descarten lo sistémico, porque, por ejemplo, una mononucleosis te va a dar adenomegalias más distribuidas, pero también un síndrome mononucleosiforme te lo genera la fase primaria de un VIH. No todos, la mayoría son asintomáticos, pero te puedes comer un VIH. Bien, ahora pasando con el tema de anemias. Bueno, anemias, hay muchas manifestaciones clínicas que uno va a poder buscar y es un trastorno que, como sabemos, se da por la disminución, ¿no?, de la masa de eritrocitos. Lo vamos a ver reflejado en el resultado del laboratorio, pero uno en el paciente lo va a poder observar con esto que pusimos acá, manifestaciones clínicas generales, como va a ser la astenia, la fatiga. Pueden haber palpitaciones, acúfenos, mareos, palidez. Siempre, por ahí son síntomas, como los ven, pueden aparecer por un montón de patologías y no es en sí la anemia la enfermedad, sino que es bien un síntoma que uno tiene que después poder saber, bueno, cómo lo englobo dentro de otra patología o en qué puedo empezar a sospechar. Pero tenemos esos síntomas generales. También, bueno, podemos encontrar la taquicardia, el soplo sistólico eyectivo y la disnea de esfuerzo, que lo pueden mencionar los pacientes. Y cuando empezamos a decir, bueno, vamos a preguntar un poco más, ¿qué cosas podemos preguntar orientados a una causa específica? Por ejemplo, las anemias de tipo ferropénicas suelen presentar los pacientes pica, que es es una ganas de comer tierra, o también se puede dar, tiene otro nombre cuando es por el hielo. No sé si las chicas me
me ayudan, pero bueno, también es esa sensación del paciente de querer consumir ciertos, eso es tierra o hielo puntualmente, el cabello frágil, las uñas en cuchara, que las vemos también en otras patologías. Por ejemplo, si la causa es más un déficit de vitamina D, de B12, perdón, pueden aparecer trastornos del tipo neurológicos, parecidos a los que hablábamos con las chicas, parestesias, la marcha alterada, lengua despapilada. Por ahí no son cosas que uno pueda ver tan frecuentemente, pero por ahí está bueno ir haciendo la práctica e ir mirándolos, lo que decíamos la otra vez de ir buscando las cosas hasta, vamos a ver cosas normales hasta que algo nos llame la atención. Por último, otra de las causas que puede ser la hemólisis se presenta con una ictericia. Entonces vamos a tener a todo lo sumado ictericia. Entonces uno tiene que ir sumando estas cosas para después cuando hacemos el análisis de sindromáticos y causas posibles, ir ayudándonos en qué podemos encontrar. Las anemias, no sé, Mi, si querés pasar a la otra, que estaban esa. Bueno, como decíamos, vamos a poder verlo en el laboratorio con la hemoglobina y los diferentes valores de volumen corpuscular, y eso nos da una gran clasificación que va a ser definirla según el volumen corpuscular medio en microcíticas, normocíticas o macrocíticas. Sabemos que el BCM es entre 80 a 100, entonces resultados menores nos van a orientar a cierto tipo de etiologías, como la más frecuente es anemia ferropénica por déficit de hierro, pero también hay muchos trastornos o enfermedades de tipo crónicas que van a poder presentar también este tipo de anemia. La normocítica es bien puntual de enfermedades crónicas, entonces pacientes que por ahí tienen infecciones o enfermedad inflamatoria intestinal que generan una alteración a largo plazo por ahí en lo que es la mala absorción, vamos a tener estos déficits que se van a ver reflejados en los resultados del laboratorio, pero lo más importante, van a estar mezclados a la sintomatología estos temas del cansancio, la fatiga. Dentro de las causas macrocíticas, por ahí lo más importante que ustedes pueden mencionar, de vuelta, etiologías, el déficit de vitamina B12 como principal o de folatos. Hay varias patologías, por ejemplo, malnutrición, mala absorción, las hemólisis, y otras patologías como el hipotiroidismo, síndromes de... no, eso sí, perdón, hipotiroidismo puntualmente, son de vuelta como algo que uno le sirve el laboratorio, pero siempre enfocándonos en las manifestaciones clínicas que estábamos hablando al principio. Otra forma importante, creo que muchos docentes la preguntan, es, aparte de esta clasificación, pensarlas en regenerativas o arregenerativas. Eso que nos habla de la función medular. Si yo tengo, y cómo lo vemos, con el nivel de reticulocitos en sangre. Si la médula renal está funcionando normalmente, va a estar produciendo glóbulos rojos, entonces vamos a tener un valor de reticulocitos elevado y vamos a pensar en causas más de una destrucción de glóbulos rojos a nivel periférico, o pérdidas sanguíneas, o alguna de estas otras patologías que veníamos hablando. En cambio, cuando el valor está disminuido, decimos que es una anemia de tipo A regenerativa y buscamos etiologías más puntuales en la médula ósea. Se va a acompañar por ahí también si pensamos en algún linfoma o alguna leucemia, perdón, buscar que no solamente va a estar alterada la línea eritrocítica, sino que también las plaquetas. Entonces van a ser pacientes que no solo tienen problemas con hemorragias, sino que también por ahí tienen infecciones a repetición o se golpean y se les genera grandes hematomas. Como hay varios síntomas que uno puede ir pensando, pero por ahí es bastante más fino. Después en la otra, no sé si las chicas quieren agregar algo de este. Yo les quería decir que por ahí tengan en cuenta que un paciente que tiene una anemia más que nada asociada, o sea, crónica, digamos, de hace mucho tiempo, en general son pacientes que no perciben como
esto como la astenia, como esta clínica así más asociada al cansancio, ellos pueden venir y decirnos que se sienten bien y capaz que el laboratorio, no sé, te marca una hemoglobina de 9,5, pero el paciente se siente bien. Y eso tiene que ver con que se van como adaptando poco a poco a esos cambios que ellos van sintiendo. Entonces, que no les sorprenda en algún momento ver, por ejemplo, un paciente oncológico o un paciente con una insuficiencia renal, en el laboratorio ven una anemia de esa gravedad, digamos, y les dice que se siente bien. Bueno, No llegué a leer la pregunta. Ahí preguntó Franco cómo relacionamos el alcoholismo a una anemia macrocítica. La verdad que no me acuerdo del mecanismo. El alcoholismo Es genera por carencia claro, de genera muchos vitamina B. mecanismos carenciales. El alcoholismo puede estar relacionado a eso, pero el mecanismo así específico, la vía fisiopatológica, te la debo. No, por ahí quédense para el momento de rendir con esto de que podemos tener, según el tamaño del glóbulo rojo, microcíticas, normocíticas y macrocíticas, y las puntuales o las más importantes. No se van a poner por ahí los profes a irse muy específicos a esas otras. Claro, sí, por ahí tener en Exacto. cuenta que esa carencia de la vitamina B es importante porque pueden generar una encefalopatía a causa de eso también. Y hay que tenerlo en cuenta más que nada para el tratamiento. O sea, son pacientes que si se internan, en general les hacen un aporte de vitamina B, sobre todo en abstinencia, ¿no? Bien. Pero bueno, nada. Por ahí eso, quédense con eso. Y normocítica, siempre sospechar, por ahí si es una pérdida grande o una anemia importante, pérdidas de sangre, que es algo que vamos a tener que preguntar al paciente. Si se cepilla los dientes y le sangran las encías, si es mujer, preguntar por la menstruación, cantidad, frecuencia. Siempre por ahí buscar algún foco o algún punto de hemorragia. Bien, es importante en esto que preguntaste, Franco, del alcoholismo, pensar que también probablemente es multifactorial. Son personas con déficit generalmente a nivel vitamínico, puede ser que tengan patología hepática, que la enfermedad hepática es causa de anemia normo-normo, y también podemos tener sangrados a nivel digestivo. Otra cosa es por ahí que es importante en relación a las anemias es la edad de aparición. Generalmente en los niños vamos a hablar de ferropenias, muy frecuentemente asociadas a enfermedad celíaca o parasitosis. En cambio, en la persona mayor de 50 años hay que estudiarlo sí o sí, porque tenemos que sospechar patología del tracto digestivo, sobre todo el cáncer de colon, ¿sí? Una ferropenia en un paciente mayor de 50 requiere colonoscopía sí o sí. Eso no, se les tiene que quedar acá. Y en la paciente femenina, sobre todo la mayor de 50 años, hay que pensar un cáncer de endometrio, sobre todo cuando tiene factores de riesgo. Eso por ahí como para no comerse diagnósticos. Y después lo que dijeron las chicas, el Argente tiene unos cuadritos divinos que les clasifican las normo-normo, las macro y las microcíticas. Sepan que en las macro es diferente hablar de un megaloblasto, de una macrocítica. El megaloblasto está alterado en el frotis, la forma del glóbulo rojo, y son carenciales por déficit de folato y B12. Lo han preguntado por ahí más en clínica que en semio, pero bueno, que les quede desde acá. Me estoy acordando igual que en el caso del alcoholismo tenía que ver más que nada como con una afección en lo que es la absorción por los daños que va habiendo en la mucosa y además ten en cuenta que el hígado no puede procesar, por así decir, esas vitaminas como lo haría normalmente. Entonces tiene más que nada que ver con eso. Bien, y después pasando a diabetes, bueno, diabetes es una patología muy prevalente, aproximadamente el 12% de la población la tiene, y está dada por una enfermedad metabólica que cursa con esta hiperglucemia que va a afectar al metabolismo de las macromoléculas en general. Vamos a poder diagnosticarla a través de esto por ahí sí, creo que es pregunta, o yo recuerdo que me lo han preguntado, así que por las dudas ténganlo en presente. El diagnóstico se va a hacer con una glucemia en ayuna mayor a 126 miligramos de cilitro en 2 tomas diferentes, una glucemia al azar mayor a 200 y la prueba de tolerancia oral a la glucosa. También se puede dar con
una de estas de la glucemia al azar más la clínica. Eso es muy importante. No sé si se acuerdan, la clínica la principal de las 4 Ps de la diabetes: poliuria, polifagia, polidipsia y la pérdida de peso. Después tenemos otros valores que por ahí se van a dar más para lo que es el control, como es la hemoglobina glicosilada o el péptido C, que nos van a hablar más de la cronicidad de esta enfermedad o de si es péptido C puntualmente a nivel hepático, ver si, sí, pancreático, perdón, si es causa de un déficit de insulina o es otro el problema. Nunca determinar el diagnóstico de esto por una sola toma positiva, sino que necesitamos siempre 2 y volver a repetir. Tengan en cuenta ahí que el péptido C se libera junto con la insulina desde lo que es el páncreas. Entonces, si ustedes tienen un diabético en el que no saben o no está muy claro qué tipo de diabetes tiene, les va a ayudar el péptido C. Si ustedes tienen un diabético tipo 1, en donde justamente hay un déficit de insulina, van a tener péptido C nulo o muy, muy, muy bajito. En cambio, en un paciente con una diabetes tipo 2, en donde sí hay insulina y de hecho hay mucha insulina al principio, van a tener el péptido alto. Y la glicosilada les permite ver como hacia atrás. Exacto, la glicosilada nos da un valor de 90 días atrás, nos da esa referencia de los niveles de glucosa en sangre. La gran diferencia va a ser entre diabetes tipo 1 y tipo 2. Sabemos que la tipo 1, el cuerpo no produce para nada insulina, está provocada por una enfermedad autoinmune, es el propio sistema inmunitario el que va a destruir a estas células beta, y merece tener un control diario de la glucemia de estos pacientes. Es una patología que tiene un componente hereditario muy importante, entonces generalmente no se puede prevenir, se detecta a edades más jóvenes, y el tratamiento va a ser directamente la aplicación de insulinas a través de los bolígrafos, las lapiceras, no sé si las han visto, o con el uso de bombas, que son dispositivos un poco más avanzados y que permiten un control más estricto del nivel de glucosa en sangre y la administración de insulinas. Bien, después para diabetes tipo 2, esto es la más prevalente. Si decimos que 10 pacientes tienen diabetes, 9 van a ser de este tipo. Es una patología muy frecuente que no importa qué especialidad hagan, van a atender a algún paciente con esta enfermedad y va a repercutir a nivel sistémico. Lo que tenemos en esta patología es entonces una producción de insulina que es insuficiente. Está relacionado a el síndrome metabólico, la obesidad, sedentarismo, junto con factores genéticos. Acá también necesitamos por ahí un control de la glucemia, pero es un poco más periódico, no tiene que estar haciéndose la toma tan exacta o las mediciones tan puntuales con las comidas. Y se puede prevenir, eso por ahí es lo importante, lo que está bueno que ustedes se lleven para su práctica. Se puede prevenir y retrasar la aplicación con estas medidas: dieta sana, ejercicio. Es una patología que está muy prevalente por el estilo de vida que llevamos. Entonces cada vez se ve más. Es más común la aparición a edades más tardías, adultos mayores. En realidad, a partir de los 40, 50 ya empiezan a haber personas que presentan esta enfermedad, y el tratamiento se va a dar a través de antidiabéticos orales. Esa es la metformina, no sé si la han escuchado nombrar, y muchas veces cuando la patología no se puede controlar, porque por ahí a veces no hay una buena respuesta o no hay una buena adherencia a lo que es el tratamiento completo de ejercicio, dieta y demás, hay muchos pacientes que llegan a necesitar o a requerir la insulina. Y acá sí vamos a tener muchas alteraciones como piel seca, pruriginosa. No sé si quieren pasar al otro, por favor. ¿Alguien sabe por qué se asocia a la obesidad la diabetes tipo 2? Si no se lo explico. Por la resistencia. ¿Por el síndrome metabólico?
Porque aumenta y agota la beta-oxidación de ácidos grasos. Sí, pero querés volver para atrás, José. No, porque el ácido graso libre se une al receptor de la insulina y genera una inactivación, lo que genera una inhibición para que el DUT4 no vaya a la membrana. Bien, eso es justamente lo que les quería explicar. Si se fijan, ahí les puse un dibujito muy precario y Ah, humilde. no lo había visto. El cuadradito verde que está ahí sería la célula. Y como explicó bien el compañero, lo que pasa es que lo que serían los adipocitos o la grasa, así explicado como para que les quede, digamos, la imagen, es muy didáctico. Lo que hace es justamente no permitir esa unión que les decía. Entonces, si ustedes imaginan que el circulito ese rosa es la insulina y el anillito que tiene arriba es la glucosa, lo que pasa es que la insulina es como que rebota en la célula y no puede meter esa glucosa dentro de la célula por toda esa grasa básicamente que hay, que en realidad técnicamente sería lo que acaba de explicar el compañero, pero es para que les quede como en la cabeza eso. O sea, lo que no puede pasar es que la insulina incorpore la glucosa dentro de la célula. Ujú. Algo que es importante por ahí saber, más que nada para clínica, acá en Semión no importa tanto, en realidad hay muchos tipos más de diabetes, Lady, LADA, MODI, etcétera, formas genéticas de parcial resistencia, de parcial déficit de insulina, de aparición más tardía, más temprana. Sepan que los dos principales mecanismos fisiopatológicos son estos dos, la resistencia a la insulina y el déficit de insulina. Y como bien les dijo Cande, no se confíen si el paciente les dice que usa insulina, consulten a qué edad se le hizo el diagnóstico, consulten si en algún momento tomó una medicación vía oral y siempre estar atentos a los efectos adversos de la insulina. Exacto. Bien, para nombrar o para que a ustedes les quede en la cabeza tipo 1, tipo 2, las otras se suelen agregar en como otro tipos, ahí van a entrar las de tipo, la diabetes de tipo metabólicos o cuando hay algún trauma y el paciente tiene por ahí alguna lesión puntual. La verdad que es un montón, son un montón las causas, pero por ahí la cuarta para nombrar o que creo que es importante es la gestacional, que es una diabetes parecida a que aparece junto con el embarazo y que como característica, una vez que se da el parto, los niveles de glucemia vuelven a la normalidad. Bien, acá para hablar un poco de lo que son las características clínicas, habíamos dicho que diabetes tipo 1, o sea, las dos tienen un componente genético importante, entonces siempre preguntar por familiares de primer grado, preguntar si sus padres tuvieron o tienen diabetes. También la edad de inicio, diabetes tipo 1, es más frecuente que aparezcan en adultos jóvenes o en la infancia. Y la 2, mayores de 40, diría yo, no sé si por ahí las chicas tienen otro valor, pero cada vez se ve más corrido por ahí el... Exacto, es que es fundamentalmente dependiente de la obesidad y la herencia poligénica. Yo he visto chiquitos hice consultorio de obesidad estos días justo en pediatría, y hay chiquitos que tienen acantosis nigricans y intolerancias a la glucosa, no llegan a diabetes, pero bueno, muy, muy peques. O sea, literal el otro día vi una nena de 11 meses que pesaba 14 kilos. Ustedes todavía no hicieron pediatría, pero se usa el puntaje Z para saber qué tan lejos de la normalidad estás. Más 2 desvíos estándar, eso decía, esta nena tenía 5,5 desvíos estándar. Yo voy a decir, claro, esta nena va a ser diabética tipo 2 a los 4 años. O sea, es más común en el más 40, como dice Cande, mucho, mucho más común, pero sepan que hoy está completamente desfasado. Desfasado, exacto. Y bueno, vamos a tener una asociación de diabetes tipo 1 con otras enfermedades autoinmunes. Por ahí, si tenemos una tiroiditis de Hashimoto, o siempre si el paciente menciona que tiene alguna autoinmune, una enfermedad autoinmune, por ahí diabetes tipo 1 pueden estar asociadas, o al revés, si tiene diabetes tipo 1, buscar por ahí también signos de otras autoinmunes. Eso se da más en tipo 1, tipo 2 no, por esto que hablábamos de que es más metabólico. Después por ahí lo de cetoacidosis lo vamos a ver un poco mejor con lo que son las complicaciones de la diabetes.
obesidad es más frecuente observarlo en pacientes con diabetes tipo 2. Estoy viendo que se nos va a cortar la reunión en cualquier momento. No, y después lo otro ya lo hemos mencionado, lo de las frecuencias de la edad y demás. Bien, las complicaciones de la diabetes las vamos a dividir en las que son agudas o crónicas. Dentro de las agudas, las que se tienen que acordar son estas, la hipoglucemia, que se puede dar por una mala administración de la dosis de insulina, porque los pacientes por ahí no rotan el sitio de aplicación y eso hace que llegue menos cantidad a nivel sistémico. Cuando se aplica insulina y se realiza un ejercicio extenso, entonces esto nos puede causar una baja importante, la cetoacidosis y el coma hiperosmolar. No sé si nos va a cortar para no quedar hablando por ahí o no sé cuánto les aparece. Si querés, Cande, mando el otro link ahora y nos Dale, reconectamos todos para que no estés ahí con yo el porque miedo. veo que me va a salir un minuto. Dale, nos salimos Sí, todos. ya se corta.